Capítulo 48. En invierno, todos los días al caer la tarde, se reproducía el mismo fenómeno. Apenas las mujeres habían prendido fuego a las tortas de boñiga de vaca para guisar la comida vespertina, cuando el disco rojizo del sol desaparecía detrás de una cortina grisácea. Contenidas por la capa superior de aire fresco, las volutas de humo grasiento se estancaban a ras de los tejados, aprisionando el slum bajo un colchón envenenado. Los habitantes tosían, escupían, se asfixiaban. Muchas tardes, a última hora, la visibilidad se reducía a menos de 2 metros. El olor a azufre dominaba sobre todos los demás. La piel y los ojos ardían como bajo el efecto de brasas. Era un suplicio, y sin embargo en la ciudad de la alegría nadie se atrevía a maldecir el invierno, aquella tregua demasiado corta antes de la agresión del verano. Aquel año el verano llegó como un rayo. En pocos segundos se hizo de noche en pleno día. Los habitantes, asustados, salieron de los corralillos y se precipitaron a las callejas. Desde lo alto de la terraza donde clasificaba medicamentos, Paul Lambert vio desplomarse sobre la ciudad de la alegría una perturbación atmosférica de una especie desconocida para él. A simple vista se hubiese podido creer que era una aurora boreal. En realidad se trataba de una muralla de millones de partículas de arena amarilla en suspensión que avanzaban a una velocidad fulminante. Nadie tuvo tiempo de resguardarse. El tornado estaba ya sobre sus cabezas, lo devastaba todo a su paso, llevándose techumbres, derribando a personas, mientras las búfalas mugían de terror en los establos. En un instante el slum se vio recubierto de una mortaja de arena amarilla. Era alucinante. Luego una serie de relámpagos iluminaron las tinieblas. Eran de un fulgor tal que parecían desgarrar el cielo. Era la señal de un cataclismo que esta vez inundó el slum bajo un bombardeo de granizo al que sucedieron trombas de agua. Cuando cesó la lluvia y reapareció el sol, una nube de ardiente vapor cayó sobre el barrio. El termómetro había subido de golpe de 15 a 40 grados centígrados. Paul Lambert y los 70.000 habitantes de la ciudad de la alegría comprendieron que la corta tregua del invierno había terminado y que volvía el infierno. Aquel 17 de marzo era ya el verano. El verano. La estación bendita de las zonas templadas infligía a los moradores de esta parte del mundo unos sufrimientos difíciles de imaginar. Y como siempre, los más desheredados, los miserables de los slums, eran los que sufrían las peores consecuencias. En aquel laberinto de casuchas sin ventanas en las que se hacinaban hasta 15 personas, en aquellos minúsculos corralillos calcinados durante 12 horas diarias por un sol implacable, en aquellas callejas tan estrechas donde nunca soplaba ni la menor corriente de aire, mientras que la extremada pobreza y la falta de corriente eléctrica impedía el uso de un ventilador, los meses de verano que precedían la llegada del monzón eran una tortura tan atroz como el hambre. En las avenidas de Calcuta la gente no circulaba si no era bajo la protección de un paraguas. Hasta los policías que cuidaban de la circulación en los cruces iban provistos de grandes cúpulas de tela con mangos que se fijaban en el cinturón para dejarles las manos libres. Los demás se protegían del sol con sus carteras de mano, fajos de periódicos, pilas de libros o con el sari o el dhoti puestos por encima de la cabeza. Aquel calor irresistible iba acompañado de un índice de humedad que a veces llegaba al 100%. El menor gesto, unos pocos pasos, bajar una escalera provocaba abundante sudor. A partir de las 10 de la mañana todo esfuerzo se hacía imposible. Hombres y animales permanecían quietos en la incandescencia del aire inmóvil. Ni un soplo. La reverberación en las paredes de los edificios era tan intensa que el imprudente que se desplazaba sin gafas ahumadas se exponía a recibir plomo fundido en los ojos. Aventurarse descalzo sobre el asfalto de las calles era aún más doloroso. El asfalto se hacía líquido y calcinaba las plantas de los pies, arrancando jirones de carne. Tirar de un rickshaw
sobre esa alfombra de fuego era un verdadero heroísmo. Correr, detenerse, volver a arrancar con ruedas que se hundían en aquella melaza ardiente era una hazaña. Para tratar de proteger sus pies, ya llenos de grietas y de quemaduras, Hazaripal se decidió a hacer algo que tal vez 200 o 300 millones de indios no habían hecho nunca hasta entonces. Por vez primera en su vida, Hazari se calzó el hermoso par de sandalias que había recibido como dote para su boda. Esta iniciativa iba a resultar desastrosa. Las suelas se le cayeron al pisar el primer charco de asfalto ardiendo, aspiradas como una ventosa hundiéndose en aquella materia en fusión. Los habitantes de Anand Nagar resistieron durante 6 días. Luego comenzó la hecatombe. Con los pulmones carbonizados por el aire tórrido, los cuerpos vaciados de sus sustancias por los excesos de la higrometría, los tuberculosos, los asmáticos, muchos bebés empezaron a morir. Todos los miembros del comité de escucha, encabezados por Paul Lambert, Margareta y Vandona, corrían de un lado al otro del slum para socorrer a los casos más desesperados. Correr no es la palabra más adecuada porque había que desplazarse con lentitud so pena de desplomarse sin sentido al cabo de pocos pasos. Bajo el efecto de la temperatura, el organismo se deshidrataba en pocas horas. Al menor esfuerzo, contará Lambert, todos los poros soltaban oleadas de sudor que le dejaban a uno empapado de pies a cabeza. Luego se sentía como un escalofrío y casi inmediatamente se notaban vértigos. Las víctimas de insolación y de deshidratación eran tan numerosas que las callejas no tardaron en quedar sembradas de pobres gentes incapaces de levantarse. Curiosamente, era el francés, a pesar de estar acostumbrado a los climas templados, quien parecía resistir mejor los embates de aquella temperatura. Con el crucifijo de metal ardiendo, danzando a cada movimiento sobre su torso desnudo, con la cintura y los muslos envueltos en un longhi de algodón, la cabeza cubierta por un viejo sombrero de paja, parecía un presidiario de Cayena. Pero al 10º día la temperatura batió todos los récords desde hacía un cuarto de siglo. En el termómetro de la tea shop del viejo hindú, el mercurio alcanzó los 106 grados Fahrenheit, es decir, 44 grados centígrados a la sombra. Teniendo en cuenta la saturación del aire en humedad, aquello equivalía a 55 grados al sol. Lo más penoso era aquel perpetuo sudor en el que uno estaba bañado, dirá Lambert. Eso no tardó en provocar una serie de epidemias que diezmaron a numerosas familias. Además del paludismo, volvieron a aparecer el cólera y el tifus. Pero fueron las gastroenteritis lo que causó más víctimas. Mataban a un hombre en menos de 24 horas. Y no obstante, no era más que un comienzo. Otras pruebas no menos duras esperaban al francés. Una oleada de furunculosis, antrax, panadizos y micosis cayó sobre el slum. Millares de personas se vieron afectadas y el mal no respetó tampoco a muchos otros barrios de Calcuta ni a ciertas profesiones como los hombres de los Rishok y de los Telagaris, acostumbrados a andar descalzos en medio de inmundicias. Por falta de pomadas y de antibióticos, estas enfermedades de la piel se comunicaban a una velocidad fulminante. Los cuerpos de los hijos de Mesbú, el vecino de Lambert, eran ya una pura llaga. El propio Mesbú, que había regresado a su casa, fue víctima de unos antrax muy dolorosos que el cura tuvo que abrir con ayuda de un cortaplumas. A fines de marzo la temperatura todavía subió más y se asistió a un fenómeno sorprendente. Las moscas empezaron a morir. Luego les llegó el turno a los mosquitos, cuyos huevos perecían antes de la eclosión. Escolopendras, escorpiones y arañas desaparecieron. Los únicos supervivientes entre los parásitos de la ciudad de la alegría fueron las chinches. Estas se multiplicaron como para ocupar el lugar que dejaban otros animales. Todas las noches Lambert emprendía una caza implacable, pero pululaban. Algunas incluso se habían emboscado detrás de la imagen del santo sudario. Por el frenesí que ponía en matarlas, el sacerdote medía la poca serenidad que tenía entonces. Después de todo aquel tiempo en la India, el resultado era decepcionante. A pesar de los rosarios de Om
y del ejemplo de desapego que me daba Surya, el viejo hindú de enfrente, yo aún me rebelaba contra la inhumana condición impuesta a mis hermanos de aquí. Una mañana, cuando se afeitaba, tuvo un nuevo sobresalto ante la imagen que le devolvía su espejo. Sus mejillas estaban aún más hundidas y se le marcaban los 2 surcos profundos alrededor de la boca y del bigote, subrayando la curva cómicamente arremangada de la nariz. Su piel había adquirido una tonalidad seria. Estaba tirante sobre los huesos, como una vieja tela encerada muy reluciente. Pero los verdaderos mártires del calor eran los obreros de los millares de pequeños talleres y workshops diseminados a través de la ciudad de la alegría y de los demás slums. Apiñados con sus máquinas en cuchitriles sin ventilación, hacían pensar en tripulaciones de submarinos sin esperanzas de volver a la superficie. La situación de las mujeres era también horrible. Envueltas en sus saris y en sus velos, en aquellas casuchas convertidas en hornos, las menores tareas domésticas las hacían sudar copiosamente. Lo curioso es que en aquel sofoco que extenuaba a los más robustos, la inacción era lo más difícil de soportar. El calor parecía aún más insoportable cuando uno dejaba de moverse, dirá Lambert. Entonces se nos caía encima como un manto de plomo, nos ahogaba. Para escapar del ahogo, la gente trataba de crear en torno a su rostro una minúscula turbulencia agitando un trozo de cartón o un periódico. Lo más extraordinario es que seguían abanicándose medio dormidos e incluso durmiendo. El francés trató de imitarles, pero apenas le vencía el sueño, la mano dejaba caer el improvisado abanico. Entonces comprendió que semejante proeza debía ser una adaptación de la especie, un reflejo adquirido por generaciones acostumbradas a luchar con la dureza de aquel clima. Una noche de abril, Paul Lambert advirtió en los sobacos y en el vientre los primeros indicios de una picazón que en pocas horas iba a extenderse a todas las partes del cuerpo. Tenía la impresión de que millares de insectos me mordisqueaban la piel. La irritación llegó a ser tan intensa que no pudo evitar el rascarse enérgicamente. Pronto toda su epidermis no fue más que una llaga. Ahogándose, sin fuerzas, permaneció postrado en su cuarto, pero un slum no es una de esas ciudades dormitorio de Occidente donde es posible desaparecer o morir sin que los vecinos se enteren. Aquí la menor modificación de las costumbres suscitaba una curiosidad instantánea. El primero en inquietarse al no ver salir al Father fue Nasir, el hijo mayor de Mesbud, que todas las mañanas hacía cola por él en las letrinas. Avisó a su padre, quien corrió a poner sobre aviso a Bandona. En pocos minutos todo el barrio supo que el gran hermano Paul estaba enfermo. Solo un lugar donde los hombres viven en contacto con la muerte puede ofrecer tantos ejemplos de amor y de solidaridad, pensó el sacerdote al ver a Surya, el viejo hindú de enfrente, entrar en su chabola con un pote de té con leche y un plato de galletas. Unos instantes después, la madre de Savia trajo una escudilla de Lady's Fingers, unas legumbres verdes en forma de grandes habichuelas, las únicas que podían comprar los pobres. Para darles más sabor, había añadido un poco de calabaza y unos nabos, una verdadera locura. Luego llegó Bandona. Con solo mirarle, la joven asamesa diagnosticó el mal. Desde luego eran insectos los que roían el cuerpo de Lambert, pero no chinches ni ninguna de las otras bestezuelas que infestaban habitualmente las casuchas de la ciudad de la alegría. El francés era devorado por unos parásitos minúsculos llamados ácaros, cuya invasión bajo la epidermis producía una dolorosa enfermedad de la piel que hacía estragos en el slum. Paul, gran hermano, coloquió Bandona con una sonrisa traviesa. Tiene sarna. La canícula aún no había dicho su última palabra. A fines de abril el termómetro todavía subió unos grados más. Un ruido que formaba parte del ambiente desapareció ante ese nuevo embate.
Las únicas aves del slum, los cuervos, dejaron de graznar. Unos días después se veían sus cadáveres por los tejados y en los corralillos. Un delgado hilillo de sangre salía de sus picos, y el calor había hecho que estallaran sus pulmones. La misma suerte iban a correr al poco tiempo otros animales. Por decenas, por cientos, las ratas empezaron a morir. En la vivienda vecina de la de Lambert, la madre de Savia había tendido un viejo sari encima del pollo donde dormía la menor de sus hijas, enferma de varicela. En la tela había un agujero. Un día la pobre mujer vio una lombriz pasar por ese agujero y aterrizar en la frente de su hija. Luego cayó otro gusano y por fin un tercero. Levantando los ojos a la techumbre, vio sobre una viga de bambú a millares de gusanos que huían de una rata muerta. Fue el momento elegido por los poseros municipales encargados de vaciar las letrinas y llevarse el estiércol de los establos para decretar una huelga indefinida. En pocos días el slum fue sumergido en un lago de excrementos, atascadas por los montones de estiércol de los establos. Las cloacas a cielo abierto se desbordaban, derramando por todas partes un torrente negruzco y hediondo. En el aire tórrido e inmóvil no tardó en reinar una pestilencia insoportable, empujada por las humaredas de las chulas. Y para acabar de rematarlo, emponzoñó el mes de mayo una terrible tempestad de premonzón. De golpe, el nivel de las cloacas y de las letrinas subió 50 centímetros en una noche. Se vieron cadáveres de perros, de ratas, de escorpiones y de millares de cucarachas flotando sobre aquella marea inmunda. Incluso se vieron varias cabras y un búfalo, con la panza inflada como un dirigible, que navegaban a la deriva por las callejas. La tempestad originó además un fenómeno imprevisto. Apenas caer la última gota empezaron a aparecer millones de moscas. Naturalmente, la inundación había invadido la mayor parte de las chabolas, convirtiendo aquellos escasos metros cuadrados superpoblados en otras tantas cloacas nauseabundas. No obstante, en medio del horror siempre había un milagro, el que descubrió Paul Lambert. Desde el fondo de su chamizo aquel domingo de Pentecostés, tenía el rostro de una niña que llevaba un vestido blanco, con una flor roja en los cabellos, y que andaba como una reina en medio de toda aquella mierda.